Hemos hablado, hermanos, que todos tenemos familias diferentes, todos somos familias diferentes. Si somos personas diferentes uno del otro, por lo tanto tenemos familias diferentes. Pero en algo sí vamos juntos, hermanos. En algo sí somos iguales. ¿En qué será? En cosas de la vida, hermanos, de las crisis. Ay, todos le tenemos que entrar, todas las familias. Por más diversa que sea la familia, por más grande o pequeña, en algo sí, por decirles, algo sí nos une. Todos tenemos crisis. Crisis de todo tipo. Ahora, hermanos, sin enaltecer la palabra crisis, porque esa palabra también está más manoseada que nada, pero sin hacerla así, sin ponerla como una corona, pero vivimos crisis. De hecho, esto es de lo que tratará la segunda semana de nuestro plan, nuestra campaña. Pero no solamente es hablar de las crisis. O sea, hermanos, familias que están aquí, ¿les tengo que explicar qué es una crisis familiar? No, pues por supuesto que no. Sí, porque todos vivimos crisis. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué hacemos con las crisis? O más allá, ¿cómo podemos convertir una crisis en bendición? La semana pasada hablábamos de que Dios escogió a una familia. ¿Quiénes eran? ¿Quién fue esa familia? ¿Cómo se llamaban? Abraham y Sara. Y les dijo, en ustedes la familia será bendecida. Serán bendición. Entonces, si incluye, hermanos, las crisis, ¿cómo podemos hacer que una crisis pueda ser bendición? Y eso es lo que quiero compartir en este día. Hace rato leímos Génesis 12, 10 al 20. Ténganlo ahí, listo, porque vamos a volver a él. Pero quiero que busquen en Marcos, capítulo 9. Tengan listo 9, del 14 al 27. Van a ver qué crisis. Y yo digo, hermanos, familias que están aquí, que Dios nos libre de esas crisis como la que vamos a leer ahorita. Si usted y yo hemos tenido crisis, creo que esta familia dice, quítate que ahí te voy, con la crisis de la que nos menciona esta palabra. Marcos 9, 14 al 27. Marcos 9, 14 al 27. Ténganlo por ahí. Listo. 9 de Marcos, el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, precisamente. 9, 14 al 27. Casa, hermanos, es sinónimo de familia. Casa. Así que estaremos hablando estas 7 semanas sobre la familia. Es una bendición poder compartir sobre la familia. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Pues es una bendición hablar de la familia. El problema es que algunos sienten que lo que tienen no es familia, porque han pensado que hay cierto estándar, o tal vez eso nos lo han impuesto y a veces lo comparamos lo que tenemos con aquello y decimos, no, pues todo lo que yo tengo no es familia. O inclusive algunos no han tenido una buena experiencia familiar, por lo tanto, hermanos, nos cala que hablemos de la familia. No nos gusta. Fíjense que ahora en la feria del libro que está ahí aquí en León, hay un libro que escribió Juan Pablo Escobar, y escribió un libro sobre su padre. No tendría nada de raro, salvo que es el hijo de Pablo Escobar Gaviria, uno de los criminales más sanguinarios que han existido en el mundo. De seguro han oído algo de él. Él fundó el llamado Cártel de Medellín, que fue en su apogeo, acaparó todo el asunto de las drogas. En todo el mundo el 85% salía de ahí, del Cártel de Medellín, que este hombre
construyó. Dicen que en su apogeo, hermanos, o sea, este libro también lo dice, en su apogeo, asesinó a miles de personas este cártel, del cual él era el jefe. Y hay películas y hay series, hay una que se llama el Patrón del Mal, por ejemplo, que tiene que ver con él. Pero en su apogeo asesinaron a miles de personas, entre ellos 700 policías y más de 35 políticos de altura, y miles de inocentes. Pero en este libro dicen que él era un gran papá, pues lo dice su hijo, un gran papá, así lo menciona. Y dice, a mi papá lo que más le importaba era la familia. Y uno se pregunta, ¿cómo podrías matar a miles y te importaría la familia? También puede ser, hermanos, que a algunos no les guste hablar sobre la familia, porque sus recuerdos no son gratos. ¿Saben ustedes? Bueno, no sé si es el caso. Hay quienes la Navidad es un martirio, o sea, no quieren llegar a la Navidad. Si pudieran, la brincarían de noviembre a enero, se brincarían de noviembre a enero. Es un martirio la Navidad porque les recuerda asuntos de, ¿qué creen? De la familia. Y se la pasa escuchando esa canción, la de que cantó hace muchos años un cantante, Luis Aguillé. Ven a mi casa esta Navidad, y se la pasa todo el mes poniéndola. Y lloran, les recuerda asuntos de la familia. A veces los recuerdos de la familia, hermano, no son gratos. Tal vez, hermano, papá, mamá, hijo, hija, amigo, amiga, esta sea tu experiencia personal. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos, porque Dios anhela, hermanos, una humanidad sana. Y no hay humanidad sana sin familias sanas. ¿Qué decir? Nuestro lema ha sido familias sanas. ¿Qué dan, hermanos? Familias sanas. Iglesias fuertes. Queremos una iglesia fuerte, pero no es gratis, hermanos, ni fácil. Necesitamos familias fuertes y sanas. Así que si lloramos por las luchas que enfrenta la familia, pues que nuestras lágrimas limpien nuestros ojos para ver mejor a Dios. Y que Él purifique nuestros recuerdos, nos ayude a perdonar, a ser perdonados y a restaurar nuestra vida. De eso hablaremos esta segunda semana de la campaña, hermanos. Es lo que estaremos viviendo en esta semana. Cómo hacer que las luchas de la familia, las crisis, puedan llegar a ser una bendición para nuestras vidas y para los miembros de nuestra familia. Marcos capítulo 9, por favor. Marcos 9, 14 al 27. Vamos a leer Marcos 9, 14 al 27. Marcos 9, 14 al 27. Entre paréntesis, hermanos, ya que veo a dos varones con cara de judicial allá afuera, pero dos de nuestros varones de la iglesia estarán vigilando, hermanos, cada domingo allá afuera nuestros vehículos. El encargo nada más es, no dejemos nada que sea tentador. No dejemos nada. Pues la semana pasada le tocó a una de las hermanas, yo sé que hay varias cosas. Un día a mí me robaron hasta el asiento allá afuera, por no meterlo. Así que estarán dos de los varones apoyando cada semana en el rol. Mandamos a los más feos para que asusten a los... No, es cierto, para nada. Pero ayudemos, hermanos, con no dejemos nada, por favor, nada de lo que sea tentador, porque se llevan lo que encuentren. Así que dicen algunos, ojalá que el que se robó mi Biblia la esté leyendo, ojalá, y si no lo haya vendido por allá en el tianguis. Nada más ayudemos con eso a este grupo de varones que estaremos haciendo un rol por allí. Nos estamos anotando para estar allá y tratar de resguardar lo más que se pueda. 9 de Marcos, 14 al 27. Pónganse de pie un momento, hermanos, nada más, para que lo leamos. 14 al 27. Le digo, que Dios nos libre de crisis como estas. De veras. Pero si un día llega, vamos a hacer que la crisis sea una bendición.
Forma alterna, inicio con el 14, ustedes el 15 y nos unimos en el 27. De Marcos capítulo 9. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Que el Señor bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Hermanos, gracias a Dios por este momento y esta palabra. ¿Ya vieron por qué les digo que Dios nos libre de una crisis como esta? Yo no sé, hermano, si tú, hermano, has tenido una crisis de este tipo, así, o sea, de este tipo. Una crisis espiritual, pero tamaño gigante. ¿Ya se fijaron? ¿Cuál es el asunto aquí? Un endemoniado, por favor. Hermanos, está muy lejos de cuando usted o yo nos enojamos. La verdad. Este asunto, esta crisis, de verdad, deja a nuestras crisis, pero así chiquititas. Así que, veamos, ¿qué hacemos ante las crisis espirituales? ¿Qué hacemos ante estas crisis? ¿Cómo puedo hacer que las crisis de la familia sean una bendición? Un breve panorama, hermanos, del contexto nos dice, aquí lo que estamos leyendo, que estamos ante una discusión. ¿Se fijaron? Verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaba una discusión que se puso color de hormiga. Hermanos, cada familia tiene un discutidor, ¿sí o no? Y algunas familias más bendecidas tienen 2 o 3 discutidores. Hay unos que son re buenos para discutir. Y las iglesias también, hermanos, no son la excepción. Toda iglesia tiene un discutidor pesado y las más bendecidas 2 o 3. ¿Y saben dónde los vemos? En el voleibol. Nada más échense una de voleibol, unos discutidores profesionales que tenemos aquí en la iglesia. Donde quiera hay discutidores. Aquí hay una discusión. Se puso color de hormiga entre, ahora verán, discípulos, una multitud, los escribas, ¿y qué? Y una familia representada por el papá. Y Jesús, pues también ahí le va a entrar, porque había una crisis en la familia. Y hermanos, una crisis espiritual. Literalmente, crisis espiritual. Encontramos aquí un hijo enfermo. ¿De qué estaba enfermo, hermanos? ¿De qué estaba enfermo? De endemoniado. Y un padre preocupado. Igual, a familia sufriente. No dice nada de la mamá.
¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde estaba o qué? En la casa le dijo, ay, al papá, allá arréglate. No, de seguro estaba allí, hermano, de seguro. O sea, si había mamá, segurísimo que allí estaba. No dice si estaba si había mamá, pero estoy seguro, si hay mamá, ahí estaba, y si había otros hermanos, ahí estaba. Y esto nos lleva a la primera idea, hermanos. ¿Cómo puede la crisis ser una bendición? Cuando nos une. ¿Cómo puedo hacer que la crisis sea una bendición? Cuando me une. Por lo regular, hermanos, cuando hay una crisis, nuestra tendencia, ¿cuál es? A veces, nuestra tendencia es, ahí nos vemos. Te puedes refugiar en los vicios, cualquiera que este sea. Avientas el teléfono. Bueno, es que ya no se avienta el teléfono, ¿verdad? ¿Ya saben ustedes por qué ya no se avienta el teléfono como antes? ¿No? ¿Han visto un video ahí de YouTube donde está un hombre aventando un palo al perro al lago? Ya va el perro, va por el palo y él está acá, pues con su celular, ¿no? Él está acá y ya llega el perrito con el palo, agarra el palo y se lo vuelve a aventar y ya él está acá, ¿no? Y ya el perrito viene otra vez, ¿no? Y de repente se quedó con el palo, dijo, ay, pues lo que aventó fue el celular y ahora sí, va para allá. Ya por eso ya no aventamos el teléfono como antes, porque pues ahora ya es celular. Por lo regular, hermanos, en una crisis, la tendencia es a huir. Entonces, esa crisis no nos va a traer bendición. Entonces, pensamiento número 1, ¿cómo puedo hacer que las crisis sean una bendición cuando nos une? Sea la crisis que sea, hermano. Estamos hablando aquí de una verdadera crisis aquí. No minimizo lo nuestro, hermanos, pero esta es una verdadera crisis, un endemoniado, por favor. Yo no sé, hermanos, Dios nos libre. Yo nunca he visto uno, no sé usted, pero ¿cómo ha de ser eso? Solo los hemos visto en las películas y eso es películas, nada más. A cada rato salen, pero son películas. Verlos personalmente en persona, hermano, Dios te libre y me libre de esto. No sabemos cómo era la familia del enfermo, pero podemos percibir que la familia, hermanos, estaban unidos por causa de esta crisis. Miren el versículo donde encontramos al papá. De hecho, tenemos aquí, se fijaron, uno de los versículos que aprendimos durante esta semana. Vamos acá al versículo 22. Y muchas veces, dice el papá, le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Has tenido una crisis de ese tipo, hermano? Mira la crisis de este papá. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de quién, dice el papá. Si él dijera, ten misericordia de mí y ayúdame, porque yo aquí soy el mero mero y yo tengo que resolverlo. Plural. ¿Les dice algo? Ayúdanos. ¿A quién? A la familia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él no dijo, yo no sé qué hacer, ayúdame. No, usó el plural, ayúdanos. Unidos en la crisis. ¿Se acuerdan de Pablo, que estuvimos estudiándolo todo el año pasado y parte de este? Él hablaba, hermanos, que la vida de iglesia para superar las crisis es en plural. Que la bendición es en plural, no individual. Muchas veces la única manera, hermanos, de integrarnos, ¿os ha pasado? De conocernos, de unirnos, es enfrentando los problemas. ¿Cuántas veces la rutina de la vida nos separa, hermanos, nos aísla y nos enconcha en nuestra individualidad? ¿Han asistido a funerales de un familiar?
¿Sí? ¿Han asistido a funerales de un familiar? ¿Qué te dicen los parientes que no has visto en años? ¿O qué les dices tú a los parientes que no has visto en años? Aunque vivan en la mismísima ciudad. Algo así como esto. Oye, primo, tío o sobrino, ojalá que no nos veamos solo en los funerales. Y quién sabe qué más decimos. Pero mejor es vernos antes de que se muera, ¿no? Y no solo vernos en los funerales. Una lucha, un dolor, una dificultad da sentido, hermanos, a nuestras relaciones. ¿Para qué vernos cuando ya se murió? Mejor veámonos cuando está enfermo. La lucha, el dolor, la dificultad da sentido a nuestras relaciones. ¿Cuántas veces, hermanos, las crisis familiares han reinventado a nuestra familia? Eso lo logramos si hacemos que la crisis nos una. Que hay que hacerlo. Hay que hacer que la crisis nos una. Las crisis a veces reinventan a la familia. Es más, hermanos, podría decir que algunos no tienen familia hasta que no experimentan una crisis y en medio de ella se dan cuenta de lo que tienen. A veces Dios usa la crisis, hermanos, para unirnos, porque nos ve que estamos muy desunidos. Así que, hermanos, demos la bienvenida a las crisis familiares. Y aprovechemos la oportunidad de ser mejores padres. Yo estoy segurísimo, hermanos. Ya no dice más, por supuesto. Pero este papá no fue el mismo después de esta crisis. Creo que este hijo no fue el mismo después de esta crisis. Ustedes y yo que somos muy comunicativos, nos hubiera gustado saber cómo es que se le metió el chamuco, porque como decimos, cómo fue que se le metió el demonio. Pero no lo dice. Y ni siga leyendo para buscar eso, siga leyendo para poder ser bendecidos, pero no dice cómo. Pero de alguna manera pasó. Y yo creo que este hijo no volvió a ser el mismo. Porque las crisis familiares, hermanos, cuando nos unen, nos hacen ser mejores padres, cónyuges, hijos, etcétera. ¿Cómo decimos cuando algo está muy bonito? ¿Qué decimos? ¿Está bien qué? ¿Bien qué? No decimos está bien padre. Cuando nos vamos de paseo y nos la pasamos muy bien, dijimos, qué padre, nos la pasamos. Esa expresión, hermanos, que es parte así de nuestras expresiones coloquiales, tienen que ver con asuntos de familia. Ser padre, este padre no volvió a ser el mismo después de esta crisis. ¿Por qué? Porque estaba unido, se unió. De seguro les digo, si estaba ahí la madre, le dijo, ven. Y le dijeron a Jesús, ayúdanos. Demos la bienvenida a las crisis familiares. Hay una película, hermanos, hablando de películas, no hace mucho, la pasaron en la tele con Robert De Niro, que se llama Todo está bien, así se llama la película. Todo está bien, a lo mejor por ahí la vieron. Es de un papá que ya sus 4 hijos ya no están con él, se fueron, él es viudo, su esposo ha muerto y sus 4 hijos están fuera, ya en otras ciudades, y él les manda cartas, les habla para preguntarles cómo están. Y las respuestas de los hijos es, todo está bien. Y él dijo, pues como todo está bien, voy a ir a visitarlos. Y les cae, o sea, no les avisó, les cae de sorpresa. Y se va dando cuenta, hermanos, que estaba muy lejos de que todo estuviera bien. Se da cuenta del fracaso de sus hijos, de los 4 hijos. Fracasaron en la vida. Pero a él le decían, todo está bien. Y bueno, ya se desarrolla una trama de familia bonita y cosas así.
Démosle la bienvenida, hermanos, a las crisis si nos unen. Si son para unirnos, démosles la bienvenida. Pero también hay otro pensamiento. ¿Cómo podemos hacer, hermano, que la crisis familiar, que la crisis espiritual, que la crisis que estamos viviendo sean bendición? Pues cuando nos acerquen a la gracia de Dios. Aquí podemos ver algo, hermanos, que podemos ver de nuestras familias. Evidente, díganme, ¿la discusión para qué sirve? ¿Les ha tocado? De seguro que sí, en las familias. Decimos que estamos hablando de lo mismo todos. No es ningún consuelo, sino es una realidad. Discutir no era la... El que grita más o menos no era la solución. ¿Por qué no? Porque por más que discutieran, ¿cómo seguía el muchacho? Seguía endemoniado. Por más que discutieran, el niño seguía enfermo o el muchacho seguía enfermo. La solución era simple y fue necesario que el Señor lo mencionara. Cuando el Señor entiende la crisis, ¿qué dijo? Verso, lo vemos aquí en el verso 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y Jesús dice, aquí está la solución. ¿Cuál es, hermanos? Tráiganmelo. La crisis, hermanos, que es bendición, es aquella que nos acerca a la gracia de Dios. Tráiganmelo, dijo el Señor, y al acercar al Hijo, se acercó toda la familia. Verso 20. Y se lo trajeron. Si hubiera sido el papá nada más, ¿cómo diría? Y se lo llevó y se lo trajo. ¿Ven que otra vez están juntos? Y se lo trajeron. ¿Quién y quién? No, la familia. Los miembros que estaban allí se acercaron a la gracia de Dios. Familias presentes, bienvenidas las crisis. Si por la causa de la crisis nos acercamos a Dios. Bienvenida a la crisis. Bienvenida a la crisis. Si por causa de ellas nos acercamos a Dios. No, ya está dicho. Ya que somos bien dicharacheros los mexicanos. Cuando a alguien le pasa algo, hay un dicho por ahí, hermanos, que se acuña que se le dice, ahora se aprendió a amar, ¿se acuerdan? ¿Han checado ese? Ahora se aprendió a amar a Dios en tierra ajena. No sé si hasta los dichos populares. Por supuesto que la palabra nos lo dice. Que lo acercaron a la gracia de Dios. No sabemos más de este hombre, hermanos. No sabemos si era creyente o no era creyente. Lo más probable es que no lo menciona. Es probable que este hombre nunca había acudido a Jesús. Es la vida de muchos de nosotros. No acudimos hasta que la crisis no está color de hormiga, muchas veces. También es probable que este hombre nunca hubiera acudido a Jesús, pero la crisis lo obligó. ¿Esto es una bendición? Sí, si me acerca a Jesús. La tendencia muchas veces, hermanos, en medio de la crisis es renegar. ¿De quién? ¿Renegar de quién? De Dios. ¿A quién se lo habremos aprendido, hermanos? ¿A los primeros hombres en la humanidad? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? No sé si de allá viene, hermanos. Porque tampoco le echamos lo que pasó con ellos. Cuando ambos, primero el hombre, después la mujer, decidieron ir por su cuenta, desobedecer a Dios, Dios viene y les pregunta dónde están. Ustedes conocen esa historia, Génesis capítulo 1, lo leímos ya, capítulo 3 lo leímos ya, lo debimos haber leído durante esta semana. Ustedes ahí lo vieron. ¿Dónde estás? El hombre le dice, es que tuve miedo. Dios dice, miedo, pero tú no conoces el miedo. Ah, desobedeciste. ¿Qué dijo el hombre? Sí, Señor, perdón porque desobedecí, soy un hombre pecador. ¿Qué dijo, varones?
¿A quién le echó la culpa? ¿Quién dice otra cosa? ¿A quién le echó la culpa? A Dios, porque dice, la mujer que tú me diste, ¿para qué me la das? ¿Se imaginan a Dios diciendo, ahora yo soy el culpable, no? Esa tendencia, hermanos, de echar la culpa. Qué terrible. Esa crisis no nos bendice. Cuando la crisis nos acerca, hermanos, a la gracia de Dios, es una bendición. Si nos acerca a la gracia de Dios, es una bendición. Entonces las crisis tienen de bueno que nos acercan a su gracia. Tenemos una crisis, un problema familiar, una enfermedad, un conflicto, una tragedia económica, una desgracia de cualquier tipo. Hermanos, díganme, ¿cómo la solucionamos? Discutiendo, echando culpas, como Adán y Eva. Dejemos de discutir. No vale la pena pelear más. Aquí Jesús dice, tráiganmelo. Tráiganmelo. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Para que la crisis sea bendición. Obedezcamos. Trayendo la crisis a Jesús. ¿Cómo es? A través de la oración. A través de actuar como cristianos. Eso es traer a Jesús nuestra crisis. Aprovechemos la crisis para que Jesús ordene nuestra casa. Yo sé que Dios está tocándonos, hermanos. Está tocando este punto, ya lo dijimos estos últimos domingos. Es muy fácil hablar de la familia de otro, pero no de la nuestra. Yo creo que Dios está haciendo hermosas cosas porque estamos siendo desafiados a hablar de la nuestra y obedecer al Señor. Otro pensamiento, la crisis, hermanos, puede ser una bendición cuando nos desnuda ante Jesús. A veces tienen que venir las crisis familiares, hermanos, a veces tienen que venir las crisis familiares de cualquier tipo para darte cuenta quién eres realmente. ¿Cuántas veces la crisis nos ha hecho, hermanos, descubrir quién realmente eres? ¿Quién realmente somos? Una pregunta bastó para que Jesús desnudara completamente a este papá. Verso 21. ¿Vieron esa pregunta? Jesús preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y se sigue. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, de memoria, hermanos. Dijo, si puedes creer, que cree, todo le es posible. ¿Día qué? Día 2, 3, 2, día 2. ¿De qué semana? La 1, ¿verdad? A ver si la semana 7 volvemos a ese. Claro, pero miren, si ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, que cree, todo le es posible. Y el muchacho sigue, y el papá sigue. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si puedes, haz algo. Esto generó, hermanos, uno de los más desafiantes versículos de la Biblia que acabamos de memorizar. Le dijo Jesús, si puedes creer, a que cree, todo le es posible. Esta crisis, hermanos, desnudó a este papá. Esta crisis espiritual. Lo puso, hermanos, lo hizo ver ante Jesús desnudo completamente. La semana pasada vimos que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Aquí tenemos al padre de la incredulidad, lleno de dudas. No un gigante de la fe, sino un gigante de la incredulidad. Pero déjenme decirle antes de avanzar, Abraham empezó así también. Abraham empezó así, y ahorita vamos a ir para allá. Las crisis nos hacen poner los pies sobre la tierra, hermanos. ¿Les ha pasado?
¿Cuántas veces Dios ha usado la crisis, hermanos, para ponernos en nuestro lugar? A veces nos creíamos mucho o criticábamos a medio mundo por lo que hacen, y sopas te llega igual, lo mismo, y no puedes menos que darte cuenta que eres un padre temeroso, una madre llena de errores e hijos incapaces de salir adelante. Alguien me dijo, hermanos, que una persona es lo que es frente a un ratón, me dijo así. Dice, sí, pastor, ¿usted quiere saber quién es quién? Échele un ratón y verá quién es quién. Si el tal lo pisa, o sea, lo persigue y lo pisa como un gato, ese es un hombre valiente. Pero si lo hace pegar de brincos, que es lo más probable, ¿verdad? No me acuerdo, hermanos, pero en una ocasión uno de esos se metió a mi oficina, un ratoncillo. Yo nunca lo había visto, pero no sé quién, bueno, no sé si alguna, pero dos hermanas, no me acuerdo quiénes fueron. Se dice el pecado, pero no el pecador. Dos hermanas estaban ahí conmigo y lo vieron. Vieron al ratón allí en la oficina y nunca más pudimos, hermanos, llegar al tema de lo que estamos hablando. Es que yo lo vi. No, le dije, no hay. Y no pudimos. Las crisis nos hacen poner los pies sobre la tierra. Cuando pasa esto, hermano, no puedes menos que darte cuenta quién eres. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Allá en Apocalipsis hay 7 iglesias a las que Dios envía una carta con el pastor, mencionado ahí como el ángel, escribe al ángel, escribe una carta, y le escribe a 7 iglesias. Una de ellas era la Odisea. Esto está en Apocalipsis 3:17, si me quieren acompañar, en Apocalipsis 3:17, dice así, Apocalipsis 3:17. 3:17. 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, digo al pastor de la Odisea. Luego el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso se creía la iglesia. Pero miren lo que le dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, hermanos, se creía muy maravillosa. No, Dios nos libre. Se sentía muy maravillosa. Y ¡zas! El Señor le dice que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso sí duele. Digamos que las crisis nos humillan. Y en ocasiones, hermanos, esto es muy bueno. Solo Dios sabe lo que necesitamos. Solo Dios sabe cuando nos tiene que bajar los humos. Y nos presenta desnudos ante el Señor. Este hombre, hermanos, este papá, hizo bien en no fingir. Por lo menos no fingió, ¿se fijaron? No fingió. Se presentó tal cual era, con dudas y temores. Lo dice así. Cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él dijo, creo. Ahora, lo que dice aquí, hermanos, yo creo que solo Jesús lo entendió. ¿Pueden verlo? Creo. ¿Y luego qué dice? Creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que solo Jesús lo entendió eso. O crees o eres incrédulo. Lo cierto, hermanos, es que él dice, Jesús, la verdad es que yo no sé si creo. Lo único que te quiero pedir es ayúdanos. Ayúdame, ayúdanos. También el gran rey David, hermanos, al gran rey David, él también llegó a reconocer. Allá en aquel pasaje de 2 de Samuel 23:5, cuando menciona que Dios lo escogió para grandes cosas,
Poéticamente lo desglosa así, que Dios lo hizo como una luz para alumbrar el camino. Dios lo hizo a él como un rocío para las plantas, y él reconoce con tristeza: todo eso lo logré, menos con mi familia. Qué terrible, pero eso lo desnudó ante el Señor. Cuando el Señor contó la parábola del fariseo y el publicano, nos enseñó, hermanos, Jesús algo: que al pecador que reconoce su pecado, Dios le contesta antes que al religioso que no reconoce su condición. Así que cuando la crisis, hermanos, nos une, cuando la crisis nos acerca a su gracia y cuando la crisis nos desnuda ante Jesús, vamos en camino de ser bendición. Pero también hay otro pensamiento: la crisis puede ser bendición cuando ésta nos llama a creer. El Señor supo de la poca fe de este papá, pero no lo dejó allí, ¿se fijaron? Él supo de la poca fe, pero no lo dejó allí. Lo desafió a creer. Verso 23, si puedes creer, es un desafío. Si puedes creer, le dijo. Fue un desafío. ¿Qué hacemos con los desafíos, hermanos? ¿Para qué es un desafío? ¿Para qué es un desafío? Para afrontarlo. Lo desafió: si puedes creer. La respuesta ya la vimos en el verso 24, con esta frase muy rara que de seguro solo Jesús entendió. Su respuesta fue: creo, ayuda mi incredulidad. Creer e incredulidad no pueden ir juntas, pero llegan a ser nido en el corazón de la humanidad. Por eso la crisis, hermanos, nos deja desnudos ante el Señor, y es cuando podemos reconocer nuestra defectuosa fe. Esta era una crisis espiritual, donde estaban inmiscuidos demonios. ¿Qué más fuerte crisis espiritual pudiera haber? Pero esta crisis lo dejó desnudo ante el Señor. Este hombre reconoció su fe defectuosa y fue desafiado a creer con todo el corazón. Pasó con Abraham también. ¿Se dieron cuenta en la lectura que hicimos al principio de Génesis capítulo 12? Él llegó a ser el padre de la fe, hermanos, pero también pasó por estas crisis que le ayudaron a reenfocar su fe en Dios. Miren versos de Génesis 10 nada más, Génesis 12, perdón. Solo leeremos algunos versículos. Quiero decirles que esta parte de la Biblia, hermanos, de Génesis 12, 10 en adelante, es una de las porciones de la Biblia más comentadas por los comentaristas, valga la redundancia, por lo que pasa aquí. Pero nada más, leamos de los versos 11 en adelante, y por favor imagínense, varones, lo que está pasando aquí, y imagínense, damas. 12:11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Abraham a Sarai su mujer. Hasta ahí se dio cuenta de esto, ¿verdad? He aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tenía 85 años, hermanos, y no se había dado cuenta. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13. Ahora pues, di. ¿Están leyendo? ¿Están viendo? ¿Qué? Di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, usted y yo podríamos, le digo que es de los pasajes más comentados por los rabinos, los comentaristas, por usted y por mí también. Podríamos pensar muchas cosas sobre lo que dice aquí. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Hermanos, ¿se han preguntado cuántos años tenía aquí Sarai? Bueno, si no se lo han preguntado, pueden más o menos darse una idea
que el verso 4 dice que Abraham era de 75 años y su mujer más o menos de la misma edad. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Esto no es extraño. Sobre todo en algunas mujeres judías, eso lo dice incluso escritores contemporáneos. También la vieron los príncipes de Faraón. Entonces, ¿quién la vio primero? ¿Quién? La raza, por así decirlo, la plebe, o como decimos, toda la gente que estaba ahí. La vieron los príncipes, la lavaron delante de él, y por último, ¿quién la vio? Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, por causa de lo que él le dijo a la esposa que dijera. Pasó con Abraham, hermanos, también. Le digo que podríamos comentar muchas cosas sobre esto, pero lo que se ve de entrada es que él la echó por delante, o sea, así, ¿no? Como cuando vas con tu esposa y te sale un perro, ¿qué haces? ¿No? Echas por delante a la... ¿Y qué dicen los varones? No es miedo, hermano, no, si no es miedo, es precaución. La crisis familiar, hermanos, nos desnuda y nos deja ver cómo somos ante Dios. Volviendo a Marcos 9, el 25, hermanos, simplemente nos ofrece una demostración, una declaración. Esta sí es una declaración, hermanos. Ya ven que ahora hay mucha esta tendencia a declarar sobre los demonios, ¿verdad? Declaro o desatar demonios que son extremos, muy peligrosos y no bíblicos. Pero aquí sí está un verdadero declarador. Este sí es un declarador. Verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y declaró, porque le dijo, la declaración son palabras, le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Una auténtica, hermanos, declaración de poder, porque el 26 dice que el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Con esto quiero decirles por último, hermanos, que la crisis nos ofrece la oportunidad de un nuevo inicio. La crisis espiritual, que es una bendición, nos ofrece la oportunidad de un nuevo inicio. Estos versículos del 25 en adelante dan cerrojazo final a esta historia de crisis familiar. No estaríamos equivocados si decimos que aquel hijo de familia murió y volvió a vivir. ¿No es eso la vida cristiana, hermanos? Ese pasaje hermoso que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. En Jesús siempre hay la oportunidad de un nuevo inicio. ¿Se acuerdan del versículo del día 5 de esta campaña? De Malaquías 3:17. Lo escribí, hermanos, en clave para que no se nos olvide. Lo pueden hacer también poniendo la primera letra de cada frase, y así no se les olvida. Y miren, creo que, a ver si lo logré. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en ese día en que yo actúe, y le perdonaré como ¿qué? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Las cosas nuevas. Las crisis nos traen la oportunidad de un nuevo inicio. Podemos decir que las crisis familiares, hermanos, son oportunidad para resucitar a la familia misma. No somos los mismos, no debemos ser los mismos después de una crisis familiar, cualquiera que ésta sea. Pero si nos unimos, si la llevamos al Señor,
seremos enriquecidos y fortalecidos en Él. ¿Cómo van a creer que estoy en crisis? Suele decir alguien que se rehúsa a entender que todos pasamos por crisis. Pero esa es una pregunta, hermanos, que suelo escuchar. ¿Cómo van a creer que estoy en crisis? No puedo compartir, porque ¿cómo van a creer? ¿Qué van a decir de mí que estoy en crisis? A veces nos hemos dejado subir, hermanos, a un pedestal muy alto. Hemos cerrado la puerta para que alguien vea lo que hay en nuestras vidas. No tiene que seguir siendo así, queridos hermanos, amigos y familias. ¿Cuántas veces, hermanos, he escuchado la expresión: en la iglesia es una cosa y en mi casa es otra? ¿Cómo es eso? ¿Es eso? Hermanos, ¿es eso congruente? No debe de seguir así. Dios nos quiere bendecir. Dios nos ha dicho que también la gente santa, la gente buena, los hombres y mujeres de Dios tienen problemas, crisis de pareja, con los hijos, económicas. Nuestros grupos de oración, hermanos, nos han bendecido grandemente. Por favor, únase a uno. Si no lo ha hecho, únase a un grupo de oración. Nos han bendecido porque ahí tenemos la oportunidad de compartir nuestras situaciones. Nos ha tocado, hermanos, qué bendición poder compartir en el grupo pequeño ahí nuestras situaciones. Oren por mi esposo, mi esposa, oren por mi hijo, por mi hija, oremos por asuntos de la familia. Allí en ese vínculo pequeño es una bendición. Porque hay veces que no hay la oportunidad, salvo que usted venga el primer domingo del mes, como fue el domingo pasado por la tarde, donde nos reunimos para tener un tiempo de oración por la familia. De ahí en más, solo nuestro grupo de oración es la oportunidad por el cual podemos orar por la familia. Únanse a uno. En vez de negarnos a la restauración, recordemos que las crisis familiares, hermanos, nos unen, nos acercan a la gracia de Dios, nos desnudan ante Jesús, nos llaman a creer y nos ofrecen la oportunidad de iniciar de nuevo. Bienvenidas las crisis que provocan esto en nuestras vidas. Por más poderosa que sea la crisis, incluso crisis como de fe como de este papá, o crisis como las que solemos tener las familias. Que el Señor nos permita la oportunidad de iniciar de nuevo. Oren conmigo, por favor. Te queremos, Señor, decir muchas gracias por esta oportunidad que nos das de decirle a las crisis bienvenidas. Bienvenida a la crisis cuando ésta nos une como familia. Bienvenida a la crisis cuando ésta nos acerca a la gracia de Dios. Bienvenida a la crisis cuando ésta nos desnuda ante Dios. Bienvenida a la crisis cuando ésta nos desafía a creer. Y bienvenida a la crisis, Dios, cuando ésta nos da la oportunidad de iniciar nuevamente. Queremos decirles bienvenidas a las crisis de ese tipo, porque tú vas con nosotros. Porque en ti experimentamos la bendición que se le dio a Abraham y Sara. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y queremos ser bendecidos, Señor. No individualmente, sino bendecidos como familia. Bendecidos, todos los miembros de la familia. Gracias por las crisis que han logrado una bendición en nuestras vidas. Te pedimos perdón por aquellas que nos han alejado de ti, por nuestras excusas o razones, por aquellas que nos han alejado de la familia, por aquellas donde no reconocemos nuestra participación equivocada. Te pedimos perdón. Y nos acercamos a la bendición que tú quieres darle a toda la familia. Gracias por una historia a la vez de conmovedora, terrible, fuerte, crisis de fe espiritual, una crisis de este tipo que destruyó de seguro muchas áreas de la vida familiar,
Y gracias, Señor, por el poder que tú tienes de declarar auténtico poder sobre las crisis. Y como iglesia, como la Iglesia Estrella de Belén, Señor, también queremos hacer esto y traerte a ti las crisis colectivas, la crisis de iglesia, la crisis de ministerio. Las crisis que hemos vivido nos han hecho, Señor, entender, sabernos que nos falta muchísimo por crecer, que nos falta creer mucho más en ti. Pero aquí estamos. Bendice a la familia y que en esta segunda semana, Señor, de este reto, de este desafío de campaña, puedas bendecirnos y que podamos entender, la familia es un regalo de tus manos para nosotros. Bendice a cada una de las familias que están aquí. Así orando, hermanos, lo único que quiero es terminar esta última parte de la oración. Estamos hablando por crisis. Estamos hablando de crisis de la familia. Quiero animarle a que si usted desea unirse a esta oración, porque esté viviendo una crisis que requiere el buscar al Señor, le digo que se ponga de pie ahí en su lugar, nada más, y podré ver, entender, checar que usted se unirá a esta oración. Sea la crisis que sea, Dios conoce la crisis. Dios te bendiga, hermana. Dios sabe de lo que estamos hablando. Nadie nos podríamos sorprender, hermanos, de nada, ya que vivimos situaciones similares, parecidas y quizás no iguales. Dios les bendiga, los hermanos, hermanas, papás, mamás, hijos que se están poniendo de pie. Vamos a orar y si alguien más durante la oración se quiere unir a esta oración, oremos, que Dios bendiga nuestras familias y que use la crisis que estamos pasando, que use la crisis que estamos viviendo para poder bendecir nuestras familias. Señor, aquí estamos, terminamos este momento. Conoces nuestro corazón, conoces nuestras vidas, conoces lo que hay de la puerta para adentro en la casa. Tú lo conoces y ante ti nos desnudamos. Tú eres perfecto, Señor, nos conoces y como nos conoces nos amas. Y como nos amas nos has bendecido como familia y quieres la bendición para la familia y las crisis son parte de. Lo queremos entender cuando esta crisis, Señor, nos pueda bendecir. Que nos permitas, Señor, unirnos, conocerte más, ser desafiada nuestra fe y nuestra creencia, entender que nos falta muchísimo discipulado, crecimiento y vislumbrar nuevos inicios. Aquí estamos, aquí están las familias, aquí están los que se han puesto de pie, otros, Señor, que tú conoces su corazón, tal vez sentados, tú nos conoces, ante ti estamos desnudos. Bendice la familia, ese es nuestro ruego, nuestra oración. Bendícenos esta semana en el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos. Amén. Que así sea, hermanos. Siéntense.